continuamos con la información de hoy porque justo como le avisábamos previo al corte, Donald Trump es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos declarado culpable en un tribunal, ya que este miércoles 30 de mayo fue acusado de 34 cargos por falsificación de registros comerciales en el caso de Stormy Daniels, una exactriz porno. Pero ¿qué significa que un expresidente de Estados Unidos y sobre todo una figura tan mediática, un empresario como es Donald Trump, también con aspiraciones próximas políticas, sea declarado culpable en un tribunal? Para ponernos en contexto con este tema, ya tenemos en la línea a Jesús García, él es editor de La Opinión LA y también del Diario de Nueva York, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana desde Proyecto Puente. Jesús, muy buenos días. Hola Priscila, un gusto como siempre estar con ustedes. Muy buen día. Jesús, para que nos platiques, ¿qué significa el hecho que Donald Trump haya sido declarado culpable y cómo, bueno, se recibe esta noticia en un contexto pues ya previo electoral casi para el expresidente, quien nunca ha dejado y ocultado sus próximas aspiraciones? Bueno, el expresidente Donald Trump está en campaña desde finales del año pasado. Hay que recordar que las campañas en los Estados Unidos empiezan pues con muchísima antelación. Esta empezó, a finales del año pasado y él ha estado constantemente haciendo pues mítines y estableciendo la agenda que pretende defender para la elección de este noviembre de 2024 y que comenzaría, a gobernar en 2025. La competencia pues es bastante reñida en este momento entre el presidente Joe Biden y Donald Trump, pero estas acusaciones pueden cambiar el escenario de una forma pues bastante interesante y no necesariamente de una forma positiva para el presidente Joe Biden, ya que hay gente que no está apoyando justamente estas acusaciones. Los seguidores de Donald Trump consideran que esto es una persecución política, pero hay que establecer algo aquí que es importante. Estos hechos que ocurrieron en 2016, antes de la elección presidencial de ese año, pues establecen un patrón de comportamiento del expresidente Donald Trump que finalmente fueron revelados por 22 testigos en una corte penal en Nueva York y además conectados con audios, con documentos, cheques que él mismo firmó, etcétera. Entonces me parece que va muchísimo más allá de solamente si es una persecución o se podría considerar una persecución política o no. ¿Qué es lo inaudito de esto? Hay dos cosas. Es histórico porque es la primera vez que esto ocurre para un candidato presidencial. Él extraoficialmente todavía es candidato presidencial porque tiene que confirmarse la Convención Nacional Republicana, que es en julio, y todavía vamos a ver cómo actúa el partido. Por ahora, pues lo mantienen como tal. No creo en realidad yo que lo quiten. Y es inaudito porque, él puede seguir compitiendo justamente por esa posición, por la posición presidencial, a pesar de que es convicto. Inaudito porque, por ejemplo, una persona que quiera votar no debe tener récord criminal, ¿no? A diferencia de Donald Trump, que es convicto y puede competir por la presidencia. Es, este tipo de contradicciones que sorprenden mucho en los Estados Unidos. El juez va a evaluar el fallo y pudiera ser incluso Trump acreedor a una sentencia de prisión, pero también pudiese cubrir pues esta penalidad de manera económica en caso de que pudiese acudir a prisión. Pues sería también algo inaudito, Jesús. Así es, existe esa posibilidad, aunque se ha manejado la idea de que no vaya a pisar prisión, de que no se llegue a ese extremo y se ofrezca la posibilidad. Si bien los 34 delitos penales, son obviamente preocupantes, no alcanzan niveles de prisión tan altos que obliguen a que tengan que estar en prisión. Es decir, existe esa opción de algún modo como parte de la sentencia. Pues eso lo va a evaluar y el 11 de julio justamente serán casi una semana antes de la convención republicana, porque la convención republicana es en julio, a mediados de julio, una semana antes él será sentenciado. Entonces vamos a saber exactamente qué va a ocurrir en esa fecha y eso se va a poner muy interesante porque pues él también hay que recordar que puede seguir haciendo campaña presidencial, no hay nada que lo detenga e incluso si puede, en un escenario extremo, si está en prisión, por ejemplo, él podría seguir estando operando su campaña, coordinando cosas. Eso es uno de los aspectos que todavía incluso se está debatiendo, porque también hay que recordar otra cosa. Él como expresidente tiene derecho, y es una obligación del Estado,
que el servicio secreto lo proteja. Entonces, están incluso analizando qué harán si tiene que pisar prisión, cómo va a operar el servicio secreto para que él siga siendo protegido bajo esta figura. Entonces, por eso se establece que quizás él no vaya a pisar prisión, justamente para evitar también esa problemática que ahora estamos viendo. O sea, son demasiadas las preguntas que se han abierto con este proceso en particular, porque no ha habido un escenario de este tipo en los Estados Unidos. Pero lo que sigue sorprendiendo es que la Constitución estadounidense no establezca que quien esté compitiendo por la presidencia no tenga un récord criminal. Eso es inaudito. Jesús, para quien no sepa quién es Stormy Daniels, es una actriz porno, pero ¿quién es esta mujer? Bueno, Stormy Daniels es una estrella de cine para adultos que señala que tuvo una relación sentimental, bueno, no sentimental, una relación sexual con el expresidente Trump en 2006. Ella pretendía revelar esta historia en 2016 y fue donde ocurrió todo este proceso justamente para contar la historia. Hubo varios elementos que fueron sumándose y que no sabíamos en algún momento que habían ocurrido. Por ejemplo, una grabación de Donald Trump donde él hace referencia a una mujer casada con la que él está lidiando y que quiere deshacerse prácticamente de ella, o sea, como un problema que él tenía. Se establece que esa mujer casada es Stormy Daniels porque está casada y, bueno, es madre también. Entonces, lo que establece aquí, el acuerdo no se hizo directamente con ella, eso es importante señalarlo, sino con su abogado. También señalar que no es un delito que, por ejemplo, en Estados Unidos haya acuerdos de confidencialidad y con intercambio de dinero una persona puede firmar ese acuerdo de confidencialidad a cambio de dinero para no revelar información. Eso es legal, totalmente legal en los Estados Unidos. Pero se tiene que hacer libremente, es decir, puede haber un delito si tú estás haciendo una coerción con esa persona para que firme ese acuerdo de confidencialidad y entonces le pagues. Pero en este caso lo que ocurrió no es el pago en sí, sino cómo se tramó todo el pago, es decir, la conspiración para hacer las transacciones financieras, crear una empresa fantasma, ocultar esas transacciones, hacer las transferencias bancarias, inventar nombres para el acuerdo confidencial porque no apareciera el nombre del expresidente Trump. Luego, la forma en que él devolvió el dinero a su exabogado Michael Cohen, que fue el que reveló como toda la trama, y cómo esas transacciones fueron sumando a esta problemática. También hay que recordar que dentro de las 34 acusaciones, Trump es señalado por ocultar todo este proceso y ocultar esta información que pudo ser dañina para su campaña en 2016. Entonces, al menos 3 de las acusaciones, si mal no recuerdo, están relacionados con asuntos electorales, señalando que él engañó al electorado de algún modo, ocultando esta información que podía dañarlo. Y como dijo uno de los fiscales en el cierre de los argumentos, Joshua Steinglass se llama el fiscal, que hizo un extraordinario cierre de argumentos, nunca sabremos cómo pudo haber cambiado la elección si esta información hubiera sido revelada, pero él tuvo y lideró esa conspiración, porque aunque él no la dirigió, no la hizo directamente, él autorizó que se hiciera, sabía que se estaba haciendo y retornó el dinero. Bien, pues seguiremos dando seguimiento a este tema que seguramente va a seguir surgiendo y surgiendo información, siendo un caso tan mediático y en un contexto ya electoral. Jesús, como siempre, muchísimas gracias por tu colaboración esta mañana en Proyecto Puente. Muchas gracias, Priscila, un gusto saludarte y saludos a tu auditorio. Muchísimas